Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, agradeceros vuestra presencia aquí en esta convocatoria que hemos hecho desde la sección sindical de comisiones de la Diputación Provincial de Zaragoza para contaros la situación precaria que se está viviendo en los servicios de extinción de incendios. Es una situación que ya venimos denunciando desde hace tiempo, pero que lejos de mejorarse, lo que está pasando es que cada día se agrava más. Me acompañan, bueno, me presento primero, soy Isabel, soy la secretaria general de la sección sindical de comisiones en la Diputación, Isabel López, y me acompañan Eduardo Arnaz, que es bombero destinado en el Parque de Calatayud, y David Arnal, que es oficial destinado en el Parque de Bomberos de La Nuña. Todos somos de la misma sección sindical de comisiones y ellos son los que, en primera persona, son los que lo están sufriendo y los que nos van a contar mejor que nadie lo que está pasando en el de la Diputación de Zaragoza. Cedo la palabra a mi compañero Eduardo, que os contará. Buenos días, gracias a... ¿Pueden poner los... Sí, los Vale. Buenos días, gracias a todos por venir y por interesaros por un tema que para los que nos dedicamos a las emergencias nos parece vital importante. Llevamos desde Comisiones Obreras reivindicando demasiado tiempo la necesidad de tener una dotación de plantilla de bomberos adecuada. Adecuada para poder atender de manera digna y profesional a todas las emergencias y situaciones de riesgo que surgen en el día a día. Al igual que todas las situaciones excepcionales que de manera grave afectan a gran parte de la población. Hablamos de daños, los incendios forestales y otras grandes catástrofes, que a pesar de su excepcionalidad son cada vez más frecuentes. También llevamos pidiendo una dotación de medios humanos y materiales adecuada para poder desempeñar nuestras funciones con un mínimo de seguridad para los trabajadores. De los servicios de extinción de incendios y salvamentos de Aragón, lo que comúnmente conocemos como bomberos, es el servicio de la Diputación Provincial de Zaragoza que tiene dos cosas que lo hace especial. La primera es el único del territorio que mantiene parques abiertos con tan solo dos objetivos. Dos bomberos, dos personas, que son los que tienen que atender en un primer momento una situación de riesgo, de peligro, donde en muchas ocasiones hay vidas en riesgo, o donde la seriedad, el buen hacer y la profesionalidad son claves para poder resolver la situación de la mejor manera posible. Dos profesionales a los que no se les dota de los recursos necesarios para una tarea tan digna e imprescindible, en unos momentos muchas veces angustiosos y decisorios para la vida de las personas. Es una angustia que pasa de las víctimas, de los familiares, de los vecinos, de los testigos y personas presentes directamente a los propios bomberos, que ven con desazón y total desamparo cómo tienen que acometer una tarea titánica sabiendo que no cuentan con los medios necesarios. Aunque desde la Diputación defienden que los parques de dos efectivos bien recogidos en la Ley del Fuego, la Ley 1/2013 de 7 de marzo, lo que nunca nombran es que estos parques sirven como apoyo a otros parques principales, los cuales tienen 6 efectivos, de los cuales en este momento la Diputación no cuenta con ningún parque con esa dotación. Además, el decreto 158 de 2014, que desarrolla la ley que os he nombrado antes, establece que la provincia de Zaragoza tiene 5 zonas de intervención, en las que cada una tendría que contar con mínimo uno de estos parques principales, recuerdo, con 6 efectivos. La otra particularidad es la existencia de una sentencia judicial en su contra en materia de prevención de riesgos laborales, que le obliga a realizar un plan de prevención, establecer evaluaciones de riesgos, medidas preventivas y una dotación mínima para cada intervención para poder actuar con seguridad para los intervinientes, para los bomberos, para los trabajadores de la Diputación. Aunque históricamente se ha dicho que la ley de prevención de riesgos laborales no se aplicaba a bomberos, ya el Tribunal Europeo en 2006 estableció que la labor diaria de los bomberos es la actuación en caso de emergencia y que esta ley es de aplicación total. Es la sentencia 340/2022 del Juzgado de lo Social número 5 que puntualiza y deja claramente establecidos los deberes, tareas y responsabilidades de la Diputación Provincial de Zaragoza. Lo primero que le dice es que tiene que incluir en el plan de prevención prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en el servicio de bomberos. Que revise la evaluación de riesgos para incluir medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo del trabajo en condiciones de seguridad, lo que hablamos de dotación mínima, intervinientes mínimos en una intervención, una emergencia, realizar una auditoría de servicio de prevención propio y designar recursos preventivos, con una formación adecuada al desarrollo de las funciones, especialmente hablando del servicio de prevención y extinción de incendios. Después de la sentencia en firme, en 2022,
la Diputación estuvo casi un año sin aparentemente realizar ningún avance en materia de prevención, ni siquiera reunir al Comité de Seguridad y Salud, que por ley debe reunirse mínimo cada 3 meses. Tras lo cual, pedimos la ejecución de la sentencia, una vez más tenemos que acudir al juzgado para que la Diputación cumpliese con sus responsabilidades. Tras la petición de la ejecución, se empezaron a mover un poco los engranajes y realizaron a nuestra manera, a nuestro juicio, de manera incuestionable y mejorable, las siguientes actuaciones. Realizaron un curso de recurso preventivo para todos los mandos de bomberos, sin consulta previa al Comité de Seguridad y Salud, como indica la norma, incluyendo como formación específica para el puesto de trabajo aquellas instrucciones de trabajo que ya la jueza había dicho que resultaban insuficientes. Redactan un plan de prevención que, lejos de haber sido consensuado con todas las partes interesadas, con trabajadores y representantes, se queda una amalgama de papeles sin sentido, lo que en muchos casos apartados del desarrollo del propio plan, que es un índice de lo que debería contener. La auditoría del Servicio de Prevención propio fue tan demoledora que una vez más no quisieron hacer partícipes a los representantes de los trabajadores del contenido y tuvimos que acudir a Inspección de Trabajo para que se nos hiciera llegar. El nombramiento como recurso preventivo a todos los mandos que realizaron el curso, sin dotarlos de herramientas, instrucciones, ni siquiera medios concretos para realizar su labor preventiva. Nombramiento que está judicializado por denuncia de este sindicato y de muchos trabajadores. Con esta pírrica labor se presentan al juzgado defendiendo que han cumplido la sentencia, pero que necesitaban 6 meses más para cumplirla en su totalidad. Pues paradójico que parece. Como el interés de este sindicato siempre ha sido que se realice la labor en materia de prevención, aceptamos esa prórroga de 6 meses. 6 meses sumados al año desde la sentencia en firme y a los 4 años previos que vamos creando desde el primer requerimiento de inspección de trabajo a la Diputación, 2018. Para que tengáis un poco la idea de todo el tiempo que vamos esperando que la Diputación se ponga al día con sus labores en materia de prevención. Todo esto sumado a meses y años previos que vamos reivindicando desde nuestra labor sindical para que podáis entender un poquito todo el sentimiento de desamparo al que nos vemos día a día. En estos 6 meses se realizaron evaluaciones de riesgo de todos los vehículos del servicio, que básicamente ya que nos estuvieran ya hechos, y las evaluaciones de riesgos de algunas de las situaciones en las que nos encontramos expuestos en nuestro día a día. Digo algunas porque solo se realizaron las instrucciones de trabajo que tenemos redactadas, siendo situaciones de tanto riesgo como, por ejemplo, incendios de garaje, incendios de industria, incendios forestales o incendios de intervención con vehículos eléctricos, entre otras muchas que no tienen redactada ni una instrucción de trabajo ni realizada una evaluación de riesgos a día de hoy. Por lo que gran parte de todas las situaciones a las que nos sometemos a diario quedan totalmente fuera de la prevención. Una vez con todo este trabajo de documentación realizado, las 4.000 hojas de documentación, se hizo llegar al Comité de Seguridad y Salud y se distribuyó a los parques como única medida adoptada a efectos prácticos en materia de prevención. Aunque bien se ha establecido un calendario de prácticas, sigue siendo en función de las instrucciones antiguas. Ni siquiera han pasado la actualización con las evaluaciones de riesgo realizadas. Por poner un ejemplo sé que esto es un poco denso de todo lo que estamos hablando. En la mayoría de las intervenciones, en estas evaluaciones de riesgo, se determina que tiene que haber un recurso preventivo, que es el encargado de realizar la vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas y que ve muy disminuida su capacidad de actuación. Mientras que en nuestras instrucciones de trabajo, los mandos, que son los nombrados recursos preventivos, tienen una preponderante tarea a la hora de realizar labores, de desarrollar tareas de la intervención, lo que hace a todas veces imposible que puedan compaginarlo con su labor de vigilancia, su labor de prevención. Imaginemos todavía si son parques menos efectivos, en los que uno de ellos es el recurso preventivo y toda la tarea a realizar, todo el trabajo tiene que recaer casi exclusivamente en una persona. Y es más todavía sangrante la situación que hay turnos, que hay parques que no tienen ni siquiera una persona con esa labor asignada. Otro claro ejemplo para que veamos que la evaluación de riesgos tiene un abismo muy grande con nuestra realidad es que estas evaluaciones de riesgos establecen un mínimo de 6 a 7 personas para que nosotros podamos realizar la extinción de un incendio de vivienda, un incendio de interior, en condiciones de seguridad, con garantías para los trabajadores. Solo hablo de extinción de incendios. Hay que sumar las labores de comunicación con otros servicios, rescate y búsqueda de personas, atención a las víctimas, a los afectados, corte de suministros, toda la titánica labor que va aparejada a lo que es una intervención en un incendio de vivienda. Con esto se hace patente la explotación de personal en el servicio de bomberos de la Diputación, que además tiene
pocos visos de ser solucionado a corto o largo plazo. A la situación ya mala de por sí en la que nos encontramos, hay que sumar que desde enero queda sin efecto el convenio que se tenía llevando con el Ayuntamiento de Zaragoza para que la comarca central fuera competencia del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde enero es responsabilidad de este servicio, de la Diputación Provincial de Zaragoza, toda esta zona, teniendo un parque en el Burgo de Ebro cerrado y sin personal asignado. Es una zona con una población fija y flotante, con unas vías de comunicación, de transporte, una zona industrial muy importante, que lo convierte en una zona de alto riesgo, que ahora mismo se encuentra desprotegida, ya que la distancia de los efectivos que tienen que hacerse cargo de estas intervenciones es tal que en muchas ocasiones el tiempo de respuesta es más de media hora. Situaciones que se dan a diario y en las que están involucrados vecinos y vecinas de la provincia de Zaragoza que se ven abocados al sufrimiento por la mala gestión de la Diputación. Lejos de solucionar esta situación, la propuesta de Diputación es incrementar la plantilla con 12 plazas de bomberos, únicamente para abrir el parque del Burgo de Ebro, que también funcionaría con esta dotación de 2 bomberos por turno al día, que incumpliría los mínimos de seguridad que necesitamos los bomberos para trabajar dentro del marco de previsión de riesgos laborales. Y más, poder dar cobertura a una zona tan poblada y con tanto tejido industrial. Aunque podamos pensar que si la situación es tan grave y si no se le ponen soluciones porque a lo mejor no hay un conocimiento real, sí que existe conocimiento y percepción real de la situación por parte de Diputación. Tenemos la certeza de que en Diputación son plenamente conscientes, por ejemplo, de las protestas desde junio de 2021, todas las denuncias, la sentencia, todos los requerimientos, y aún así no ponen todos los medios a su disposición para solucionarlo. A este respecto, le cedo la palabra a mi compañera Isabel para que haga públicos unos hechos que no hacen sino afianzarnos en nuestra postura de pedir responsabilidades públicamente. Bueno, en la Diputación, Comisiones somos el sindicato mayoritario y, por tanto, presidimos también la Junta de Personal. Y a través de la Junta de Personal tenemos noticia de que se ha dirigido una carta por parte del presidente de la Diputación a la delegación del Gobierno para hacer una consulta, para ampliar plantillas, ampliar plazas. Y, bueno, pues nosotros dijimos, igual vamos por el buen camino, queremos mejorar por lo menos los efectivos. Tenemos que tener en cuenta que no solamente en el SPI tenemos necesidad de plazas. Desde que el señor Sánchez Quero preside la Diputación, hemos bajado 250 personas la plantilla. Se han quedado vacantes, no se cubren y, bueno, pues estamos en una continua merma de personal que, al tener noticias de esta comunicación, nosotros nos interesamos. La Diputación, que también en la mayoría de los casos la transparencia brilla por su ausencia, cuando lo solicitamos que nos informasen sobre esa consulta que habían hecho a la delegación del Gobierno, pues no nos contestaron. Entonces nos dirigimos directamente a la delegación del Gobierno, diciendo que como Junta de Personal teníamos esta inquietud y que sabíamos que desde la delegación del Gobierno habían dado respuesta y nos podían informar. Y al día siguiente teníamos por correo electrónico tanto la carta que había girado el presidente como la respuesta que le había dado la delegación del Gobierno. En esa carta, la tenemos aquí, que os la facilitaremos por si la queréis, pues de repente tuvimos como un brillo de esperanza, ¿no? Porque estábamos leyendo, porque nosotros pensábamos en un principio que íbamos a hablar de ampliar plantilla en general, pero no, la carta del presidente se refiere sobre todo al SPI, al Servicio Provincial de Extinción de Incendios, en la que le narra al delegado del Gobierno la situación, le dice, vamos, en el momento dado pensamos que podríamos haber hecho nosotros la carta perfectamente, porque recogía todas nuestras reivindicaciones y todas nuestras inquietudes de que no se estaba cumpliendo con la sentencia, en la que decía que no había dotaciones mínimas y que se estaba poniendo en riesgo a la plantilla. También, por extensión, decía el propio presidente en su carta que se estaba poniendo en riesgo a la población y que eso podía derivar en una cascada de responsabilidades patrimoniales. Bueno, en cualquier caso, que él le decía que como mínimo necesitábamos ampliar en 63 bomberos la plantilla. Y además le decía que, bueno, que el resto de requisitos de sostenibilidad económica y financiera, vamos, que la Diputación estamos muy bien, no tenemos déficit y que podemos asumir ese coste.
Y la respuesta de la delegación del Gobierno le dice que efectivamente no hay ningún problema, que eso entra dentro de la potestad organizativa de la institución y que, bueno, pues que no va a haber ningún problema en que la Diputación amplíe en el número de plazas que estime conveniente. Bueno, pues por eso todavía sorprende más que la respuesta y el planteamiento que nos hacen desde la propia Diputación es que van a ampliar la plantilla con 12 bomberos y además se va a abrir el parque de bomberos del Burgoledo. Y nosotros entendemos que los parques que quiera abrir o cerrar la Diputación es competencia plena de la institución. Ellos decidirán. Lo que sí que, como sindicato y representantes de los trabajadores, lo que queremos es que aquellos se abran, los que se abran, con la dotación mínima que exige la ley. Y desde luego que los que ya están abiertos cumplan con la ley, es que no cumple ninguno. Entonces, ¿quiere abrir la Diputación el Parque del Burgo? Perfecto. Que decide que va a abrir otros 4 más, bien, pero que los dote con el personal necesario. No puede estar diciendo que es una responsabilidad y que pone en riesgo vidas y patrimonios y no poder solucionarlo en ese momento, ¿no? Es verdad que lo que decía Eduardo, había un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación invertía 1 millón de euros para mantener ese convenio y los bomberos de Zaragoza se ocupaban de atender la comarca central. Bueno, pues políticamente, tanto el Ayuntamiento como la Diputación han decidido que ese convenio de momento no sigue, entonces entendemos que ese 1 millón de euros la Diputación lo puede utilizar pues, para ampliar la plantilla, que es absolutamente necesaria. Por otro lado, para paliar ese déficit de plantilla, lo que están haciendo los bomberos de la Diputación es transformar las horas extraordinarias en horas ordinarias para poder atender los parques, para poder atender todos los turnos y cualquier otra circunstancia que aparezca. Los bomberos tienen en su calendario ordinario ya metida su calendario de activaciones con horas extraordinarias. Solo el año pasado cobraron más de 1 millón de euros en horas extraordinarias los bomberos. Es que algún bombero ha cobrado mucho dinero en horas extraordinarias. Eso quiere decir que hay algunos que han hecho más de 1.000 horas extras de trabajo. Y eso ya quiere decir lo que quiere decir, que está en riesgo él y todo lo que pueda atender él, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que fomentar el empleo público. Esos 2 millones que de entrada nos hemos encontrado, pues bien podrían servir para incrementar la plantilla, para dotar a todos los parques de las personas que la ley establece, incluso mejorarlos, ¿no? Pensamos que tenemos que defender el empleo público y para eso tiene que servir ese dinero. No puede ser como dice el presidente Sánchez Quero, ¿no? Por donde él residas haya ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda. Nosotros entendemos que todos tenemos que ser ciudadanos de primera. Por eso no entendemos cómo él, que lo dice, cuando tiene en su mano la competencia, el presupuesto y la solución, que sería ampliar la plantilla y dar unos servicios dignos a la población, pues no lo haga. Entonces, nuestra petición es sobre todo a que se restablezcan y se cumpla con la dotación mínima que tiene que haber en los parques de bomberos. David es un oficial, como decía antes, del Parque de Bomberos de la Almunia, lleva ya muchos años de experiencia trabajando en la Diputación como bombero. Y él os puede clarificar, contar situaciones que les toca vivir en su día a día, ¿no? Y que no queremos normalizarlas, no queremos asumir que son unas situaciones normales solo porque haya parque de bomberos o porque donde tiene que haber 6, pues haya 5. Entonces... Bueno, buenos días, gracias por venir. Mi nombre es David Fernández y soy oficial de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Y desde esta posición quiero denunciar la precariedad laboral que vivimos en cuanto a nuestra seguridad en las intervenciones. Como han dicho mis compañeros, la dotación diaria en toda la provincia es de 27 efectivos, ya que se están todos, algunos días se falta alguien. Y los parques son
diariamente están dotados con 2 o 4 efectivos, ¿no? Entonces, asistir a una intervención tipo incendio de vivienda, tipo accidente, tipo rescate, en la que intervienen únicamente 2 bomberos y que el resto de los compañeros ya vendrán si están, puede ser que estén en otra intervención, pues genera mucha incertidumbre, genera mucha inseguridad y genera, pues al final, pues mucha desmotivación, ¿no? Estamos viendo que la administración pública, en este caso la Diputación, no está haciendo nada, pues está mirando para otro lado cuando tiene sentencias judiciales que tiene que cumplir. El servicio en estos momentos está en una situación de máxima precariedad. No vemos visos de soluciones. A los mandos se les han nombrado recursos preventivos. Imaginen un parque de 2 en la que uno de los efectivos es mando y tiene que hacer las funciones de recurso preventivo. Pues es un poco surrealista, ¿no? Porque la normativa y las normas técnicas de prevención dicen que el recurso preventivo tiene la función de vigilar la seguridad. Bueno, pues un recurso preventivo no puede estar interviniendo y vigilando. Es un poco complejo, ¿verdad? Imagínense que yo me meto en un incendio de vivienda con una cantidad de humos tóxicos, con una baja visión y a la vez tengo que controlar la seguridad de mis compañeros y de mi compañero, la seguridad de la intervención, la seguridad de la instalación hidráulica, la seguridad de la estructura, la seguridad de los ERAs. O sea, es que es surrealista, ¿verdad? Entonces, si nos comparamos con otros servicios, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, en un incendio de vivienda pueden desplazarse 6 efectivos. Nosotros vamos 2. Luego se van incorporando progresivamente otros, pero ya digo, incluso en el mejor de los casos podríamos estar hasta 6, ¿no? Entonces, claro, esta situación es absolutamente insostenible y cualquier día va a haber una desgracia. Entonces, yo insto a nuestros dirigentes políticos a que pongan remedio cuanto antes, a que planifiquen esta situación, a que hagan un plan que entendemos que esto no se va a resolver en un mes, pero que pongan cartas en el asunto y que hagan una planificación para que más bien a corto plazo la dotación sea lo suficiente y se cumpla lo que dice el presidente, que hace falta un mínimo de 60 bomberos para garantizar la seguridad en las intervenciones. Imagínense cómo vamos a garantizar la seguridad de los ciudadanos si ni siquiera podemos garantizar la nuestra, ¿verdad? Es un poco, pues eso, una gran contradicción. Entonces, yo quería denunciar esta situación y trasladar a la opinión pública y a los ciudadanos esta situación que vivimos y pedir, por favor, a la institución que representamos que lo solucione cuanto antes, porque no queremos que ocurra nada de lo que luego podamos hacer. Muchas gracias. O sea, hay ahora mismo 27 bomberos en total en toda la parte de bomberos de la institución provincial de Zaragoza. En toda la provincia, que está distribuida en 8 parques de bomberos, hay 27 efectivos de guardia. En 8 parques. Sí. De los 8 parques, tienes 5 parques que están denominados como principales, que tienen una dotación de 4 bomberos, 3 bomberos más un oficial, y los otros 3 tienen una dotación de 2 efectivos, que son un bombero y un oficial. Vale. ¿Y entonces cuántos calculáis que se necesitarían en total? Pues mira, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la prevención, hay diferentes evaluaciones, diferentes estudios y diferentes ejemplos de los que mirarse, que nosotros otros servicios de bomberos de España, ya no me voy a poner en nuestros compañeros del ayuntamiento, pero en el equilibrio está la virtud, pero nosotros consideramos que tiene que haber un mínimo de 5 efectivos por parque para garantizar la seguridad. Hay 2 equipos de 2 bomberos, 2 binomios que van a intervenir, o sea, un equipo de 2 va a intervenir, va a haber otro binomio que va a hacer el equipo SOS y luego tenemos al mando que va a hacer las veces de recurso preventivo y de control de la intervención. Vale, o sea, 40. Eso sería un mínimo que necesitaríamos para estar con una seguridad mínima. O sea, no estamos aquí pidiendo nada extraordinario, estamos garantizando los mínimos. Si tuviéramos que cumplir con lo que dice la ley del Juego en Aragón, sin contar con abrir el Parque del Burgo, ¿vale? En estos momentos necesitaríamos incrementar 92 bomberos la plantilla. 92 para poder cumplir y sin contar con la apertura del Burgo de Ebro, que si no, entonces ya nos iríamos a una plantilla de 204. ¿Vale? Esa ley decía que la plantilla tiene que ser 6. Sí, eso es. Sí, Eso es. en los parques principales. En los parques principales. O sea, en total, 4 sí. en los principales. Entonces no sé cuántos tendría que haber en total. ¿Cuántos tendría
¿Cuántos tendría que haber para que se cumpla el objetivo? Pues estamos hablando de que a los que están, que son 140, y tenemos 146, ¿no? Habría que sumarle los 92 como mínimo, porque no contamos que esté abierto el Parque del Burgo de. En el momento que se abriera el Parque del Burgo, habría que contar con más efectivos, porque tendría que haber los bomberos más los oficiales para dar servicio. No he entendido entonces. Entonces no hay 27, hay 140, ¿me has dicho? No, en la plantilla, diariamente. Ese número 27 es diario, trabajando diariamente. El conjunto de plantilla, ese 27 lo tienes que multiplicar por 6, son los 6 turnos que hay. 160. Eso es. O sea que para que haya seguridad tendría que haber en total unos 40 trabajando constantemente. Aproximadamente. Y ahora hay solo 26. Para distribuir son los 8 parques. Vale, ¿y esto se lo pedís a quién? Nosotros lo pedimos a la Diputación. Ya lo pedimos a través de requerimientos que hicimos a la Inspección de Trabajo, que nos dio la razón, y como la Administración no actuó, nos obligó a ir al juzgado, al Seguro Social, donde sentencia que estaba a actuar acerca de la prevención que nos afectaba. Entre ellas, una de las posibilidades de la sentencia era que fijara la dotación mínima de intervención. Estamos esperando a la FICE. Vale, ¿y ha dicho la Diputación algo de qué va a hacer con ese 1.000.000 de euros sobre la palabra que era que no se va a destinar al Ayuntamiento de Zaragoza para...? No. No han dicho nada. Y luego los partidos efectivos que son preventivos, es otra cosa, realmente están haciendo el trabajo de los 6 que deberían estar. Los parques de los efectivos no son preventivos, son 100% operativos y trabajan en emergencia ordinaria cada día. No es el concepto preventivo, nosotros no lo vemos. O sea, ese concepto no existe en nuestros servicios. Somos servicio de emergencias. No estamos para prevenir, estamos para intervenir. El concepto preventivo se hace de otro ámbito. Nosotros hacemos intervenciones de urgencia, tanto ordinarias como extraordinarias. Ordinarias las que pasan diariamente, extraordinarias las que podemos tener, como una gana, una extinción forestal, un apagón, etc. Pero ese parque de dos es totalmente operativo, 100% operativo y funciona a diario en cualquier tipo de emergencia. Se desplaza la emergencia con total normalidad. Es lo que dice la ley del fuego, lo que dice la norma, que son parques de apoyo al parque principal. Entonces, ese parque de 2 apoyaría la dotación de 6, pero no tenemos ningún parque principal. Son parques, como dice mi compañero David, totalmente operativos. Son 2 efectivos los que se desplazan a las emergencias. Por ir un poco a la situación diaria. Si, por ejemplo, se da el caso ahora mismo de que hay un incendio peligroso en un garaje, por ejemplo, en Paniza, o sea, lo que tendrían que suceder es que tendrían que ir los compañeros que estén en Cariñena, los que estén en La Roca y a lo mejor los que estén en la Almunia desatendiendo todas las demás zonas, ¿no? Porque con los efectivos que hay en un solo parque no da para hacer un tipo de cosas. Así es. Si hubiera una intervención y actividad víctimas humanas, tenemos un procedimiento que dice que se deberán desplazar al menos 3 parques. 3 parques con 2 dotaciones mínimas de 2 bomberos. Son 6 efectivos para esa urgencia, de 3 parques diferentes. Imagina cuando el que se monta. en los medios de comunicación, ¿no? En un accidente y fueron 6 dotaciones de lo que parece que podía ir ahí el ejército y de repente dices, sí, son 6, pero al final son los que son. Han ido 2 de Cariñena, y ha llegado luego otros 2 de Caspe. Claro, las distancias además también son importantes para los traslados, ¿no? Y con esta situación de los parques que están en una situación más problemática, pues por la cantidad de territorio que se tiene que atender, población, accidentes. En general, los parques, cubren un radio de aproximadamente de 30-40 kilómetros. Y estamos en rangos de población de 40.000 habitantes. Depende del parque, ¿no? Depende de si es una cabecera de comarca o si es un parque de los pequeños. Pero claro, estamos hablando de que estos parques que cubren a toda esta población y a esta distancia, los cubiertos son los efectivos. Y cuando salen ese parque se cierran. No hay una segunda salida ni otra opción. Realmente no hay más. Es que no es que no haya más para los ciudadanos, no hay más para nosotros tampoco. Es que nosotros, cuando vamos a intervenir, que pase el tiempo rápido, a ver si viene alguien a echarnos una mano. Porque es que vamos otro y yo. Es decir, vamos a ver si tenemos suerte hoy. Y no se nos cae el techo encima.
No nos quedamos sin agua porque tenemos que abandonar el camión y meternos dentro y dejar el camión con la bomba funcionando para tener suministro de agua. Pues si vienen pronto los compañeros, no se echan ni una mano. Entonces, claro, que esos compañeros estén y que no hayan salido a otro lugar, a otra emergencia, en otro lugar, en otra población. No se puede. Entonces, es insostenible. Y sobre las cartas que son necesarias, estoy viendo que la carta del presidente de la defensa, la del gobierno, es de hace año y pico, 29 de abril de 2024, o sea, ha pasado desde entonces hasta hoy. Esas 12 plazas, ¿qué fecha tienen? Esas 12 plazas. No tiene. Eso se lo tiene que hacer con O sea, no ha salido No, todavía. no. Eso es un planteamiento que se hace desde por parte de Diputación para integrarlas en la próxima oferta de empleo público del 2025, que todavía no nos han llamado para negociarla. Tenéis en el chat, hay varias preguntas. A ver, Jesús hace 2 preguntas, dice, ¿son 50 las plazas vacantes en toda la provincia? ¿Y tienen un calendario de movilizaciones? Son las 2 preguntas. ¿Son 50 las plazas vacantes en toda la provincia? Es que vacantes, es que primero hay que crearlas. No tenemos plazas vacantes porque la Diputación no las crea, no las ha integrado en esta oferta de empleo público primero para poder cubrirlas. Es que estamos en la administración, hay que meterlas en una oferta de empleo y a partir de ahí convocar la oposición. La dotación de plantilla sigue igual desde hace 15 años. La otra pregunta es si tenéis un calendario de movilizaciones. Pues en principio no hemos descartado nada, estamos empezando, esperamos que Diputación sea responsable y que nos dé una respuesta, bueno, pues que solucione esta situación. Y si no, pues claro, los compañeros en la plantilla tienen ganas de movilizarse. Y Ana Cabero hace también 2 preguntas. La sentencia judicial, cuando habla de dotación adecuada, ¿cuál es? ¿Y cuál es la que dice la ley del fuego? Esa es Sí, la misma. hay un poco ahí de tema delicado porque, claro, la dotación, ¿quién decide la dotación? Pues la dotación la debe decidir la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es la que decide cuántos efectivos necesito para enfrentarme a la intervención y, en consecuencia, los riesgos que esta presenta, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos que se ha hecho en la Diputación, por poner un ejemplo, el Ministerio de Vivienda dice que al menos deberá haber 7 efectivos. Entre ellos, un recurso preventivo o incluso 2, dependiendo de si hay que controlar el interior y el exterior de la intervención. Claro, eso no coincide con la ley del fuego. La ley del fuego dice 6. Pero bueno, vemos que está, desde luego en 2 no está, ni en 4. Con lo cual, es evidente que hay un déficit muy grande. Y ya acabo con las preguntas del chat. Otra pregunta de Ana Cabero es ¿por qué el presidente de la DPZ le manda una carta al delegado del gobierno para decirle lo que necesita? Bueno, entendemos que es un poco una consulta derivada más de esos efectos de tasa de reposición que permiten crear más plazas o menos plazas dentro de las ofertas públicas de empleo y es un poco hacer la consulta pues, para que la delegación del gobierno le diga si puede o no puede. No sabemos muy bien cuál era el fin del presidente cuando le manda la carta, porque claro, si le manda la carta aparecería necesito 63 y el delegado del gobierno le dice no hay ningún problema, pues no sabemos muy bien cuál es el fin si luego no lo lleva a la práctica, ¿no? Entonces, ahí ya en la cabeza del presidente está. Claro, no hemos vuelto a saber nada de estos 63 desde la carta que le escribe Y nos el delegado. y nos costó mucho saber de la existencia de esa carta, porque fue un poco pues de noticias y de pues han dicho que te han dicho que dicen, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, dijimos, hombre, pues como representante de los trabajadores y atendiendo la necesidad de plantilla que tenemos no solo en el SPI, en todos los servicios,
qué es lo que ha pedido la Diputación, qué es lo que, hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, ya os he comentado antes que la tuvimos que conseguirla a través de la delegación del gobierno porque la propia Diputación a sus representantes de los trabajadores no nos la quita llegar. Y a raíz de lo que habéis respondido, preguntan, os voy a hacer porque van unidas. La plantilla de 164 bomberos está cubierta, aunque no haya vacantes porque no hay oferta de empleo público. ¿Cuáles son las que ustedes consideran que se tenían que abrir? ¿Y qué dice el Gobierno de Aragón al respecto? Ya que si la Diputación no cumple con los pueblos de la provincia y por ende de Aragón los afectados, no pueden simplemente dejar la pelota en el tejado de la Diputación y no asumir las responsabilidades. Vamos a ver, hay dos preguntas. La plantilla de 164 bomberos está cubierta y aunque no haya vacantes porque no hay oferta de empleo público, ¿cuáles son las que consideráis que tendría que haber? Habéis dicho. Bueno, yo creo que las que tendría que haber ya lo hemos dicho, que dé lugar a esos 92, pero a ver, que también entendemos que esto no es de hoy para mañana, que lo que queremos realmente es que haya una planificación y una programación, que la Diputación nos pueda plantear, decir, mira, pues ese mínimo de 63 que decía el presidente, pues a lo mejor lo vamos a poder hacer pues en 2 años. Pues nos parece muy bien, ya vamos avanzando. Y al tercero, oye, pues otra promoción que haya de 20 efectivos más. Es que no, a ver, que nosotros querríamos los 92 y los 204, quiero decir, cuantos más, mejor, ¿no? Pero que también somos realistas y entendemos que es un proceso latoso, largo en el tiempo. Entonces, pero que se planifique, que nosotros veamos que de verdad la Diputación tiene interés en que esta situación se arregle. Es decir, para la oferta de empleo del 25, pues mira, vamos a crear, no 12, hombre, pues 25 o 30 plazas. A la siguiente oferta de empleo, un compromiso y que desde luego se cumpla. Respecto a lo del Gobierno de Aragón, es que la competencia es de la Diputación Provincial. Entonces, el Gobierno de Aragón no sé si tiene que decir o no tiene que decir, pues es como si le preguntáramos al Ayuntamiento de Zaragoza si tiene algo que decir. Cada uno tiene sus competencias y en este caso la de los SPIs son de la Diputación. Cuando ves de comarca central, ¿a qué municipios nos referimos? Pues, bueno, vosotros lo conocéis mejor. Municipios que van alrededor de la ciudad de Zaragoza, que están dentro de lo que se denomina comarca central, de las comarcas de Aragón. Yo creo que está 33 municipios. Esos municipios, la lista completa no me la sé, pero son municipios que están cercanos a la ciudad de Zaragoza. Tipo Uteo, Casetas. Esos que están en el radio de la ciudad de Zaragoza, que son municipios de la provincia, pero que por cercanía quizá está más cerca del ayuntamiento, aunque Cuarto, por ejemplo, sería. Cuarto, sería, sí, Santa María, sí. Yo cuando has hecho la relación, se hace un poco tediosa, ¿no? De todo lo que llevamos de juicios, porque pues son las caras de estupefacción de si hasta el presidente lo pide y lo sabe, ¿por qué no lo hace? Para que entendáis, llevamos años detrás de pidiendo para que cumplan y aún así, con todo, con la ley encima de la mesa, con la sentencia judicial encima de la mesa, nosotros pidiendo, aparentemente el presidente estando de acuerdo con nosotros, no lo soluciona. Es lo que somos incapaces de entender. Teniendo todos los medios y tenemos conocimiento que con nuestra sentencia de prevención de riesgos laborales, otros servicios han aumentado plantilla, refiriéndose a esta sentencia. La Diputación de Granada. Diputación de Granada es una ampliación de plantilla porque como había sido una sentencia a nuestro favor, pues ellos se ponían la venda antes que la herida y aumentaban la plantilla. Y aquí, el único planteamiento que hay, estas 12 nuevas plazas para seguir en precario. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Podemos coger esa parte que luego está en la tarjeta.